Porque Él te ama, Él te sana. Porque Él te ama, te da nuevo comienzo. Porque Él te ama, te sigue invitando a ser parte de su propósito. Y yo creo que en esta casa está el mejor sonido de adoración en toda la ciudad. Porque hay gentes que reconocen, hay personas que reconocen, hay un pueblo que reconoce que este Dios es bueno. Tenemos un buen Padre, tenemos un buen Dios, tenemos a este Dios de amor y misericordia. Y hoy yo he venido a recordarte eso, porque Dios ha sido bueno. Él es bueno, Él es bueno. Toma tu lugar, pero antes de que hagas eso, quiero que voltees 2, 3 personas, quizás no los que vienen contigo, y dile: quiero que estés confiado, porque este Dios bueno está de tu lado. Hasta se las dejé en verso para que no se les olvide. Quiero que estés confiado, porque este Dios bueno está de tu lado. Y después de decirle eso a 20 personas, toma tu lugar. Visión Miguel Alemán. Les amo con todo mi corazón. Deseo que vengas a experimentar lo mejor de lo que Dios tiene para tu vida. Realmente deseo y anhelo con mi corazón que tú puedas llegar al día donde tú puedes decir: estoy seguro que he experimentado la bondad de Dios. Les amo. Mi esposa y yo les amamos como no tienen idea. Y amamos su palabra. Amamos esta palabra que es poderosa. Amamos todo lo que representa esta iglesia. Amamos a nuestros servidores. Amamos a cada una de las personas que son parte de este equipo de adoración, por crear esta experiencia de oración que nos ayuda a conectarnos con Dios. Amamos a nuestros servidores de Vision Kids, que están cada día invirtiéndose en nuestros hijos. Hacen una increíble tarea. Amamos a nuestro equipo de Punto de Partida, que dedican de su tiempo, de sus recursos. Hacen todo lo posible para crear el espacio más seguro para que toda persona pueda ser inspirado a convertirse en un apasionado seguidor de Jesús. Es por eso que amamos nuestra iglesia. Y es por eso que estoy seguro que los mejores días de nuestra ciudad aún están por verse. Porque Dios no necesita una multitud, solamente necesita un buen remanente que se atreva a creerle a Él, que se atreva a creerle de que por su bondad Él transformará nuestra ciudad, de que por su bondad Él traerá los mejores días a nuestra ciudad. Yo lo creo, yo lo he recibido en mi corazón, y te invito a que lo creas junto conmigo. Amén. Gracias Juan Carlos por tu servicio. Y hoy quiero arrancar una nueva serie que tiene por nombre lo que describe lo que hemos tenido como nuestra fuente, nuestro cimiento, nuestra fortaleza, lo que es la palabra. Y hoy quiero arrancar una nueva serie llamada Viva y Poderosa. Viva y poderosa. Cuando hablamos acerca de la palabra, es viva y es poderosa. Pero quizás hay algo que tiene que cambiar acerca de nuestro entendimiento de la palabra. Y quiero comenzar por leer Juan capítulo 1. Juan, el seguidor de Jesús, discípulo de Jesús, después apóstol en la iglesia. La palabra apóstol es un enviado para llevar un mensaje, es un mensajero. De ahí viene nuestro término de código postal, un apostolado. Esa es la tarea principal. Desafortunadamente la iglesia ha inventado estos términos para crear posiciones o crear ciertos títulos que a veces, en ocasiones, son tomados a la ligera y se abusa de eso. Pero el título de apóstol es un título con una función muy importante.
Porque si consideras en el primer siglo de la iglesia, la noticia de que Dios había hecho todo nuevo y que Él había hecho todo nuevo a través de su Hijo, era desconocido para todo el mundo. Sucedió en una región y de ahí esta región tenía que llevar este mensaje a todo el mundo. Y las personas que habían sido llamadas o escogidas para llevar este mensaje son los apóstoles, los primeros 12 apóstoles de la iglesia, que llevaron el mensaje y lo llevaron no a los lugares más cómodos, no pedían estadías en los mejores hoteles. De hecho, llegaban de forma involuntaria en ocasiones o de forma no deseada, porque tenían que atravesar naufragios o llegaron a lugares en condiciones hostiles, llegaron en forma de arresto. Pero donde sea que estaban, ellos eran apóstoles de Dios, apóstoles de Jesucristo. Llevaban el mensaje de las buenas noticias. Llevaban lo que nosotros conocemos como el evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios. Y todo eso está aquí, en la palabra. La palabra. Y yo creo con todo mi corazón que la palabra es viva y es poderosa. Pero es importante entender de qué se trata la palabra o qué es la palabra, porque quizás has vivido toda tu vida creyendo que la palabra es algo que simplemente has leído, pero la palabra es mucho más que eso. Y este apóstol de Jesucristo, Juan, este hombre que caminó hombro a hombro con Jesús por más de 3 años aquí en la tierra, escribió lo siguiente en su carta. Comienza por decir: en el principio, la palabra ya existía. ¿En el principio de qué? En el principio de nuestro comienzo. Porque la semana pasada terminábamos esta serie de cómo es Dios y entendíamos que Dios es un Dios santo. Y este Dios santo trasciende, es un Dios que no tiene principio, no tiene fin, es un Dios que trasciende más allá de nuestro concepto del tiempo. Pero está hablando acerca de un principio, nuestro comienzo, el principio de la creación. La palabra ya existía. Dice, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, cuando estamos hablando acerca de lo que es la palabra de Dios, no es como nosotros creemos, no es simplemente una palabra como, me gusta como lo dice la traducción de la Reina Valera 60, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en ocasiones he escuchado este argumento, Dios es verbo, no es sustantivo, ¿no? Pero luego dice, pero el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó, hizo una habitación. Dice que vino a acampar con nosotros. No iba de pasada, sino que tenía la intención de vivir entre su creación. Y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Y dice la palabra que, o más bien dice Juan, el escritor, dice, y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? Del verbo que se hizo carne. La palabra gloria es cuando tú tienes el sello de aprobación de algo. Tú tienes la gloria de eso. Cuando tú tienes el sello de aprobación, esa es la gloria. Mis hijos traen gloria o te llevan mi gloria cuando tienen mi aprobación de que hicieron algo bien. Ellos llevan el sello de aprobación de sus padres. Esa es la gloria. Y te digo algo, tú tienes la gloria de Dios sobre tu vida. Ahora, no es algo místico, no es como que vas a resplandecer o florecer en la noche, así como que neón, así, no me voy a ver diferente. No, no es eso. No es una gloria que vas a tener un círculo alrededor de ti así brillante, donde quiera que entres todos van a ver, este ser es angelical. No está hablando acerca de esa gloria. La gloria de Dios se manifiesta de esta manera, en favor y en gracia. Yo estoy seguro que tú has entrado en lugares que no perteneces, pero te has sentado en lugares que no perteneces o has tenido oportunidades que no pudieran ser por tu habilidad o por tu oportunidad, sino que es por su favor y su gracia que se han abierto puertas. Llevas la gloria de Dios. La gloria de Dios es la aprobación de Dios, y donde quiera que tú te mueves, la gloria de Dios está contigo. Estoy seguro que aquí hay más de uno que tiene el testimonio del poder de Dios
sobre un mal reporte médico y después la gloria de Dios cambia el reporte médico. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre ti y tú has estado en lugares donde las personas reconocen que hay algo distinto en ti, algo ha cambiado en ti, es la gloria de Dios sobre ti. Tienes el sello de aprobación. Y eso va creciendo porque la vida del justo debe ir de gloria en gloria y de poder en poder. Vas creciendo en aprobación, vas creciendo en poder porque vas creciendo en relación. Pero Juan nos dice que la gloria que estaba sobre este hombre llamado Jesús, el verbo hecho carne, dice, era una gloria diferente, era una gloria distinta. Era una gloria, era una aprobación que le pertenece solamente al primogénito de Dios. Y vimos su gloria, esa gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Porque nadie enseñaba como Él, nadie amaba como Él amaba, nadie hacía los milagros que Él hacía. Vimos su gloria. ¿La gloria de quién? De la palabra. La palabra que era en el principio. Y en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y nosotros hemos venido a entender o creer erróneamente que la palabra es texto sobre hojas. Es un texto que está escrito con tinta sobre una hoja y lo que leemos, esa es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios, nos dice el escritor de Hebreos en capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y es poderosa. ¿Cómo es la palabra? Viva y poderosa. Y tú tienes que comenzar a entender eso, que si la palabra de Dios es viva y es poderosa, es algo que va mucho más allá que un texto sobre una hoja. Es algo mucho más allá de algo que tú puedes memorizar o recitar. La palabra de Dios es viva y poderosa. El problema es que nosotros tomamos la palabra humana, la tomamos de esta manera y queremos tomar la palabra de Dios de la manera en como nosotros también hablamos palabra. Y la palabra humana existe para informar. La palabra humana es para traer información. Y cuando nosotros venimos a tratar de interpretar la palabra de Dios de la misma manera que interpretamos lo que es nuestra palabra, vamos a perdernos por completo del poder y la vida que hay en la palabra misma. Y es por eso que hoy el tema para el día de hoy es: ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Hoy vamos a arrancar esta serie, viva y poderosa, hablando acerca de la palabra de Dios. Y hoy quiero comenzar con este tema: ¿qué es la palabra? Regresamos a lo que nos dice el escritor de Hebreos, ahí en capítulo 4, dice: pues la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Hebreos 4, 12 al 13. No estamos hablando acerca de una palabra escrita nada más. No estamos hablando acerca de tinta sobre papel. Estamos hablando acerca sobre la palabra de Dios, que es viva y poderosa, porque la palabra es un hombre y la palabra es Jesús. ¿Qué es la palabra? Si la palabra es Jesús, ¿qué es la palabra? Pero te digo, muchas veces tomamos la Biblia simplemente como texto, como un texto bíblico o como una tinta sobre papel, que nos perdemos de experimentar lo que dice Hebreos 4, es viva y es poderosa. Entonces, ¿dónde cobra vida? ¿En dónde obra su poder? Cuando dejamos de limitar la palabra en la manera en como nosotros clasificamos la palabra que usamos como seres humanos. Escúchame, la palabra de las personas lo que hace es que la palabra te informa. La palabra de las personas, ¿qué es lo que hace? Te informa. Eso es lo que la palabra hace. ¿A cuánto les gusta la información? ¿Sí? ¿No les gusta la información? ¿A cuánto les gusta la información? ¿No ven las noticias? Están pensando, va a decir que el chisme, seguro. No, hombre, estoy hablando en serio con ustedes. Ya no son los mismos de la semana pasada, ya son santos.
La palabra de las personas te informa. Tú vas al médico porque quieres información. ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que necesita cambiar? ¿Qué es lo que necesita mejorar? La palabra de las personas te informa. Tú vas a las noticias porque necesitas información. Tú vas a recibir un curso en cualquiera que sea el área donde tú ejerces tu trabajo, etcétera. Necesitas información para poder mejorar tu arte, para poder mejorar tu trabajo, etcétera. La palabra humana te trae información y la información es útil, es necesaria. A mí me encanta llenarme de información, me gusta mucho leer para tener información porque me gusta estar informado, me gusta conocer, quiero saber. La palabra de las personas te informa. En muchas ocasiones creemos que así es la palabra de Dios, que está nada más para informarnos, para traer información. Pero es mucho más que eso. Desde el punto que la palabra es viva y poderosa, porque la palabra ya existía desde el principio y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora entendemos que la palabra es Jesús, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde ahí podemos entender eso, que la palabra de las personas te informa, pero la palabra de Dios te transforma. Porque la palabra de Dios es la única que es viva y poderosa. La palabra de Dios es la única que puede transformar corazones al ir a lo más profundo. Deja nuestras intenciones al desnudo. Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no podemos engañar. Y es por eso que la palabra de Dios es tan poderosa. Porque no hay nada oculto ante la palabra de Dios. Y mi oración es esta, que nos podamos enamorar de la palabra, porque en la palabra hay poder y en la palabra hay vida. Y cuando estoy hablando acerca de enamorarnos de la palabra, no te hablo acerca de enamorarnos de leer y conocer y memorizar la palabra, no, te estoy hablando de enamorarnos de la palabra misma, que es Jesús, porque Jesús dijo que Él era la palabra. Y cuando te enamoras de Jesús, cuando estás en busca de esta relación con Él, la palabra está en ti. Y si la palabra está en ti, tienes una fuente de vida y de poder. Y no vives regido por la palabra humana que te informa, sino que vives dentro de la cobertura de un Dios que te cubre en su poder y en su vida, porque la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios te transforma. Y aquí hay más de una persona que puede dar testimonio cómo su palabra le transformó. Que hubo un momento en tu vida cuando llegaste a la realización de que eras un pecador en necesidad de un Salvador. ¿Sabes que lo único que hace eso no es un texto sobre una hoja escrita? Es la palabra viva y poderosa. La palabra que es Jesús. Pero lo hemos tomado como algo que ahí está, mis abuelitos lo tenían, mis bisabuelitos la tenían, o la puedo encontrar en una biblioteca, o puedo tener acceso cuando ella quiera. Y hemos venido a menospreciar la palabra porque creemos que la palabra es simplemente texto sobre hojas. Pero es mucho más que eso, es viva y poderosa, porque la palabra es una persona y la palabra es Jesús. ¿Sabes que la palabra no siempre estuvo accesible como la tenemos hoy en día? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Algunos la traen en escrito, otros la traen en la celular. Se vale. No estoy aquí para juzgar a nadie. Se vale. En tu celular, es más, déjame te digo, si no lo has descargado, descarga una aplicación bíblica. Ahí donde sea que descargues tus aplicaciones, descarga una aplicación bíblica para que tú puedas traer la palabra contigo. Hoy tenemos el beneficio que con una búsqueda puedes llegar, a lo mejor recuerdas, sé que decía esto, el versículo. Puedes buscarlo y te dice la cita, la referencia bíblica. Puedes ir a tu Biblia ahí en tu celular, leerlo, y esa palabra viva y esa palabra poderosa puede venir a confrontar tu situación y transformarlo, porque eso es lo que la palabra viva hace, transforma. Si no lo has hecho, descarga la aplicación de la Biblia para que la traigas contigo. La palabra es viva y es poderosa. Pero no siempre fue así, tan accesible como la tenemos hoy en día. ¿Sabes qué? Ponme ahí la primera imagen, por favor. ¿Sabes que al principio la manera en cómo se transcribía la palabra era sobre piedras? Se tomaba un cincel, se tomaba un martillo y sobre la piedra se escribía. De hecho, la Biblia relata que el primer
la primera serie de leyes que Dios le entregó a Moisés para entregársela al pueblo cuando quería cambiar su mentalidad de esclavos, fue escrita sobre piedras. Las tablas eran de piedra y fue escritas con el dedo mismo de Dios, dice la palabra. Y después se quería transcribir la información y se tuvo que escribir sobre piedras. Se escribía miles de años atrás, así era como se escribía. Después de ahí se comenzaba a hacer ciertas mejoras sobre eso. Se tomaba la cera de las abejas y se ponían en un marco, se enmarcaban y había algo semejante a un lápiz o una pluma. Me pones la segunda imagen, por favor. Y se escribía y se transcribía sobre esto. Esto era temporal, no era duradero, pues era la cera de abeja. Y sobre eso se escribía para poder transmitir textos. Después de ahí lo que se hacía es de que las personas tomaban las pieles de los animales y después se inventó o se descubrió la tinta y con la tinta se escribía sobre pieles de animales. Y sabes, es por ese motivo que los textos eran sagrados, porque no eran tan fácilmente accesibles. Los textos eran algo que nada más ciertas personas que se dedicaban a escribir, se llamaba escribas, a escribir los textos y copiarlos para que hubiera más copias del mismo texto. Después fue evolucionando todo esto y pues se comenzaba a desarrollar una tecnología distinta y en esa tecnología, de hecho fue una tecnología de los egipcios, tomaban el tejido vascular de las plantas y se hacían lo que era el equivalente a hojas y ahí era donde se escribían y después se ponían sobre unas tablas de madera y se amarraban como si fuera un libro. Y eso era el texto, eso era donde se transcribía la información, el texto, pero el texto era sagrado. Era sagrado porque no era tan fácilmente accesible. Hoy tenemos acceso a la palabra que transforma con un solo clic, con una sola búsqueda. Los libros están accesibles, puedes tener cuantas copias tú quieras en tu casa. Y eso sucedió porque en el año 1400, 1500 fue cuando se inventó la imprenta. Y la imprenta pues facilitó mucho la copia de los textos. Una máquina que literalmente ponían ¿cómo se le dice? Como una maqueta y eso lo ayudaba para imprimir y sacar copias. ¿Y por qué te digo todo esto? La palabra es viva y es poderosa. La palabra tiene el poder de transformar. Y es por eso que los gobiernos temen la palabra de Dios, porque se han dado cuenta que no se necesita un ejército para transformar toda una ciudad. Se necesita una persona capacitada con la palabra viva y poderosa. Y cuando esto comenzó a ser más accesible a toda persona y era tan fácil como simplemente hacerle una copia y otra copia y otra copia, comenzó a hacerse tan fácilmente accesible para todos y comenzaron gobiernos y instituciones religiosas a tener miedo de que las personas tuvieran el acceso a la palabra que es viva y que es poderosa, porque han escuchado testimonios acerca de cómo puede cambiar su palabra, puede cambiarlo todo. Y comenzaron a esconderlo. Y no era tan fácilmente accesible para todos. De hecho, traducción había simplemente a 6 o 8 idiomas. Era todo lo que había. No podían leerlo en cualquier idioma. Originalmente el texto fue escrito en griego. Después se fue traduciendo a otros idiomas. Hoy en día existen más de, no recuerdo la cifra, más de 10,000 idiomas a los que han sido traducidos. La Biblia está como nunca antes accesible al mundo entero por la tecnología, pero no siempre lo fue así. Y comenzaron a limitar el acceso a la palabra que es viva y poderosa. De hecho, las instituciones religiosas se daban cuenta que si esto estaba fácilmente accesible para todos, perderían su poder. El poder de cobrar el favor de Dios, el poder de cobrar la gracia y el perdón de Dios. Porque las instituciones religiosas cobraban para poder recibir el poder de Dios y tenías que ganarte tu camino al cielo. Y después vienen grandes reformistas como lo es, por ejemplo, Martín Lutero, y comienza a leer la palabra y darse cuenta que la palabra es viva y poderosa.
Y comienza a hacer que el texto sea accesible a otros y viene, y esto es lo que viene y describe su movimiento, es solo escritura, solo escritura. Que la escritura es la única que tiene autoridad, porque creo que llegó a la realización de que esta palabra no es texto sobre hojas, es la palabra misma, es lo que estaba desde el principio, es aquel que era el verbo que estaba con Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sabes que cuando esto sucedió y que la iglesia comenzó a perder su poder porque todos tenían acceso a la Biblia y las personas se dieron cuenta que era solo por gracia y no por obras, eso es lo que transforma vidas. Eso es lo que hace que la palabra sea viva y que sea poderosa. Y hoy nosotros tenemos el grande privilegio de que la palabra está accesible para nosotros. Y no es una palabra, un texto sobre una hoja, es de que Jesús mismo puede llegar al conocimiento de quién es Jesús a través de esta palabra. Y ese Jesús puede transformar tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, es viva y es poderosa. Y he visto cómo hemos tomado esto por sentado, de que la palabra ahí está, pero cuando la necesite voy y busco un versículo y lo pego en mis redes sociales, y yo creo eso es suficiente por el momento. O puedo crear una buena imagen para poder compartirla y de alguna manera eso hace que me sienta bien por unos minutos. La palabra es mucho más que eso. La palabra no quiere habitar en una historia, en una página de redes sociales. La palabra que es viva y poderosa quiere vivir en tu historia de transformación. La palabra que es viva y poderosa quiere llenar tu historia con sus letras. De que esta palabra que es viva y poderosa puede transformarlo todo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Ese es el tema para el día de hoy. ¿Qué es la palabra? Si la palabra no es texto sobre hojas, si la palabra no es tinta sobre papel, ¿qué es la palabra? Lo primero que tú tienes que recordar, Visión, es que la palabra es viva y poderosa porque la palabra es Jesús mismo. La palabra hablada sobre la creación es Jesús mismo. ¿Y qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué significa todo esto de que la palabra es viva y que la palabra es poderosa? ¿Qué implicaciones tiene eso para mi vida? Porque estoy seguro que más de uno de nosotros aquí hemos crecido con acceso a la palabra, pero no siempre hemos sido transformados por la palabra. No siempre hemos venido a ser afectados por el poder y la vida que la palabra trae. Entonces, ¿qué es la palabra? Ahora que tenemos acceso a la palabra, ¿qué haré con eso? ¿Cómo voy a responder a eso? Has venido a este lugar y estoy seguro que quieres salir de este lugar no de la misma manera que entraste. Entonces hoy yo vengo a decirte, si tú tienes un encuentro con su palabra el día de hoy, tu vida será transformada. Tu vida nunca más será igual porque la palabra es viva y es poderosa. La palabra puede confrontarte en el lugar más íntimo. La palabra puede venir a decirte qué es lo que necesitas cambiar en tu vida. La palabra que es viva y poderosa viene a ser como una lámpara a tus pies, viene a ser como una lumbrera a tu camino. Eso es lo que la palabra es. Lumbrera a mi camino. El salmista lo escribía de esa manera. Lo que pasa es que nosotros creemos que la palabra sea información, que me informe mi futuro, que me diga qué es lo que está a la vuelta de la esquina, porque así es la palabra humana. La palabra humana es información. Y muchas veces vamos en busca de información a la palabra. Pero la palabra no te informa, la palabra te transforma. Y el salmista no decía, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? De que la palabra no es como un reflector hacia tu camino, no es como un reflector que te alumbra el destino. La palabra, algunos han caminado en la oscuridad alumbrando su camino con una lámpara. ¿Sí? ¿Alguien le ha tocado? Una lámpara de aceite, una lámpara de esas antiguas. ¿Qué es lo que alumbra? Nada más tu próximo paso.
Pero nosotros queremos que esto sea como un reflector que alumbre todo el camino para saber con qué me voy a topar. Quiero que me informe. Quiero que la palabra me informe, pero la palabra humana es la que te va a informar. La palabra de Dios es la que te va a transformar. Y te transforma de esta manera, confiando en Él. Yo alumbro tu camino. Confía en mí. Yo seré una lámpara para tus pies. Cuando no sepas qué camino tomar, yo soy una lámpara a tus pies y yo soy lumbrera a tu camino. ¿Qué mejor garantía quieres de saber que Él va alumbrando tus pasos, de que Él va alumbrando el camino? ¿Qué mejor garantía quieres que el Dios vivo y poderoso está frente a ti, alumbrando tu camino? Que está frente a ti, alumbrando tus pasos. ¿Qué es la palabra? La palabra es una voz para poder consolarte en medio de tu dolor. Eso es lo que la palabra es. Es una voz para consolarte en medio de tu dolor. Que cuando la situación está difícil y la vida sucede, las tensiones de la vida adulta, cuando vienen las presiones de la vida adulta, cuando vienen las pérdidas, cuando vienen situaciones de quebranto, la palabra de Dios es un consuelo para tu dolor. Yo nunca me he encontrado con un texto de un libro que pueda consolar mi dolor. Nunca me he encontrado con ningún autor que pueda venir a consolar mi dolor. Lo que presentan es información, porque la palabra humana te informa, pero la palabra que es viva y poderosa te transforma, porque esa es la palabra de Dios. Y lo único que puede transformar un corazón quebrantado es la palabra viva, que puede traer consuelo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. ¿Qué trae eso? ¿Qué trae ese tipo de paz de Dios? La palabra viva y poderosa. Y hoy mi oración es que más de uno el día de hoy pueda tener este encuentro con esta palabra viva y poderosa. Esta palabra que viene a consolarte en medio de tu dolor. Y cuando estamos en lugares de escasez emocional, espiritual, yo creo que más de uno hemos llegado a lugares donde nos sentimos debilitados, donde nos sentimos que no tenemos más fuerzas para seguir, y el motivo en muchas ocasiones es porque no hemos alejado de la fuente de nuestra provisión. Pero hoy vengo a recordarte qué es la palabra. La palabra es alimento espiritual para nutrirte cuando estás débil. Todos entendemos el poder de una buena nutrición, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no lo haces? No, no es cierto, no estoy aquí para juzgar a nadie, si no empezaría por mí, ¿no? Pero todos entendemos el poder de una buena nutrición. ¿Sabes que el mejor nutriente espiritual es la palabra? Jesús mismo lo anunció, dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí coma nunca más tendrá hambre. Su palabra es aquello que nutre tu espíritu, nutre tu alma cuando estás débil. La palabra es aquello que viene a fortalecerte cuando sientes que no tienes más fuerzas para seguir. La palabra te nutre en tu debilidad. La palabra también está ahí para protegerte. De hecho, Pablo nos escribió que tenemos una armadura espiritual. Y dentro de esta armadura espiritual, todas las piezas de la armadura son son defensivas, son para cuidarte, son para cuidar tu cabeza, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Son partes espirituales de tu protección espiritual. Pero dice, y luego es muy interesante, dice, y la espada, que es la palabra. Es un arma ofensiva, es un arma para defenderte. La espada de la palabra es para protegerte contra el enemigo. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? ¿Sí? Bueno, no aquí en Visión, digo, ¿cuántos aquí? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos aquí tienen enemigos? Van a quedarse viendo tú, ¿seré yo su enemigo? ¿Será él su enemigo? ¿Cuántos aquí tienen enemigos? El enemigo no es tu jefe de trabajo, no es tu vecino,
El enemigo no es aquel compañero de trabajo que te está haciendo la vida difícil o que quizás parece que te está metiendo el pie para que no avances. No, hay un enemigo mucho mayor que eso. De hecho, nos dice: nuestros enemigos no son carnales, sino espirituales. Y nosotros no peleamos contra sangre y carne. Entonces, si no se pelea contra sangre y carne, tenemos que tener otro tipo de arma. ¿Sabes cuál es el mejor arma? Su palabra. Jesús. Jesús es quien pelea por ti, porque Él es la palabra. Y la palabra es la espada que te protege contra el enemigo. ¿Sabes cuáles son tus enemigos? La depresión, la ansiedad, el rencor, la falta de perdón, pensamientos que te llevan a quitarte la vida, el suicidio. Esos son tus enemigos. Pero cada uno de esos enemigos serán derrotados cuando tú puedes ceñirte con la espada para protegerte de tus enemigos contra el enemigo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos necesitan eso para su vida? ¿Cuántos necesitan una lumbrera para alumbrar sus pasos? ¿Cuántos necesitan consuelo en medio de su dolor? ¿Cuántos necesitan nutrición para tu espíritu, para tu alma? ¿Cuántos necesitan protección en contra del enemigo? Pues sabes, esto es una de las cosas, de las mejores cosas de los atributos de la palabra, de la que la palabra está ahí para traer convicción. ¿Qué es la palabra? La palabra es convicción. Quizás algunos de nosotros llegamos en algún punto a Dios por la venida equivocada, y en lugar de sentir convicción sentíamos condenación, porque nos hablaron acerca de un Dios que estaba listo para condenarnos por nuestro pecado, que estaba listo para obrar su juicio sobre nosotros por nuestro error, nuestra falla, y llegamos a la conclusión equivocada de que Dios estaba para condenar, que Él venía para condenar. Y algunos pudieran armar todo un argumento acerca de que Dios realmente va a condenar. Pero ¿sabes qué me recuerda? Que Jesús mismo dijo ahí, quedó registrado ahí en Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿No envió a quién? ¿Y quién es Jesús? La palabra. Dios no envió la palabra al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú has llegado al lugar equivocado de que Dios es un Dios que está listo para condenarte, es que no te has encontrado con la palabra viva y poderosa, porque la palabra viva y poderosa es convicción, la verdad que te trae la convicción. La condenación te aleja de tu Padre Celestial, pero la convicción te hace correr hacia tu Padre Celestial. Eso me recuerda lo que escribía Lucas acerca de la historia que Jesús hablaba en Lucas capítulo 15, cuando hacía este increíble relato de 3 distintas historias que nosotros conocemos en la iglesia, como la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida, la historia del hijo pródigo. ¿Alguien recuerda de esas historias? Bueno, no, lo que tú tienes que recordar es que era la palabra trayendo convicción a nuestro corazón. Y no es la historia de una oveja perdida, sino que es la historia del buen pastor. El buen pastor deja sus 99 en el rebaño, aquellos que ya están seguros, pero nunca quita su mirada de lo que está perdido y va en busca de lo que está perdido. Y eso es lo que trae convicción a tu corazón, de que no importa en el lugar que yo esté, Él salió a buscarme para regresarme a mi lugar seguro. Su palabra trae convicción, su palabra trae amor a mi vida, su palabra me hace entender que Él no está listo para condenarme, sino para amarme. Eso es lo que Jesús anunció. Eso es lo que Jesús anunció cuando esta parábola de la moneda perdida, de estas vírgenes que estaban en espera. Bueno, no es acerca de una moneda perdida, es acerca del Espíritu Santo que
que sus ojos recorren toda la tierra, porque andan en busca de ti. Está en busca de aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Está en busca de aquellos que, a pesar de sus errores, tienen el deseo de conectar con su Padre. Y el Espíritu Santo es para traer convicción a tu corazón. Y la convicción es esta: Jesús nos dijo de que Él no nos dejaría huérfanos, de que Él enviaría al Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que el Padre ya ha dicho acerca de nosotros. La palabra viva y poderosa te libra de la condenación y trae convicción a tu vida para que puedas acercarte a este Padre de amor. Y es por eso que Jesús dejó lo mejor para el último. Dijo: tienen que escuchar acerca de este Padre de amor. No es la historia de un hijo pródigo, no es la historia de un hijo perdido. Esa es la historia de nosotros. Es la historia de un Padre de amor. Un padre que salió de su casa cuando su hijo decidió abandonarlo todo e ir a revolcarse entre los fangos de los cerdos, y fue a un lugar que estaba desperdiciando todo lo que su padre le había dado como herencia. Pero un día la convicción llegó a su corazón y dijo: en la casa de mi padre hay cosas aún que los siervos de mi padre pueden disfrutar más de lo que yo, que soy su hijo. Prepararé un discurso, llegaré con él y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado como tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Iba recitando. Cuando ve a la distancia que estaba el Padre de amor, listo para tener un encuentro con ese hijo que se había ido. Y hubo dos movimientos: hubo quien caminó y hubo quien corrió. Y quien corrió fue el Padre a su encuentro, porque su palabra es convicción. Quería convencerle de que hay un Padre que te ama a pesar de todo, que hay un Padre que te recibe a pesar de todo. Y aún así llegó con el discurso. Le dijo: no soy digno. Y yo creo que lo cayó y le dijo: mira, no tienes ni idea quién tú eres. Vienes descalzo, nada más los siervos están descalzos en mi casa, tráiganle calzado. Vienes con tu vestidura completa llena de basura porque estuviste entre el fango. Por favor, tráiganle ropa limpia. Y si aún no te queda claro, hijo, por favor, tráiganme el anillo para ponérselo en su mano, para que recuerde su identidad, de que eres hijo, de que eres hijo. Y Jesús nos recuerda con su convicción: si eres hijo, también eres heredero. ¿Heredero de qué? De todos los recursos celestiales. Y eso es lo que su palabra trae. Trae convicción a tu corazón. La palabra viva y poderosa que es Jesús trae convicción a tu corazón. Y no sé cómo haya sido tu encuentro con Dios. Quizás no ha sido con este Dios amoroso. Quizás no ha sido con este Dios que tiene el poder de cambiarlo todo. Tienes que tener el encuentro con esta palabra viva y poderosa que te hace entender en la convicción de tu corazón de que el Padre de amor te ama como no tienes idea. Porque Él es lleno de gracia y lleno de verdad. Su gracia es lo que trae convicción a tu vida, pero su verdad es lo que trae corrección a tu vida. La palabra trae corrección. La palabra es lo que tiene el poder para corregirte. De esta manera, que te dice: te amo tal como tú eres. Ven tal como tú eres. No sé si has visto, tenemos esa bandera afuera: ven tal como tú eres. Realmente queremos que las personas vengan tal como son, con todas las etiquetas que han cargado toda su vida. Ven tal como tú eres. Eso es lo que Jesús nos dice, y esa es la convicción que tenemos, que podemos venir tal como nosotros somos. Pero en su verdad Él nos dice lo siguiente: te amo demasiado para dejarte en el lugar en donde yo te encontré. Déjame corregir tu camino. Déjame enseñarte a vivir de una manera digna. No quiero que hagas eso, porque eso te hace daño a ti. Eso hace daño a tu familia. Eso compromete tu futuro. Y lo único que tiene el poder para corregirte es la palabra, es Jesús mismo. Es por eso que a mí no me interesa ponerte reglas en tu vida,
Nunca escucharás que yo estaré poniendo reglas en tu vida. Nunca escucharás que te estaré hablando acerca de reglas en tu vida. Yo lo único que quiero presentarte es a Jesús, porque cuando tienes un encuentro con su palabra, su convicción hará que entiendas que por el amor que Él tiene y de donde Él te ha sacado, ya no te conviene vivir de la manera que antes vivías, porque ahora eres hijo y tienes acceso a los recursos ilimitados de tu Padre Celestial. Pero es su corrección la que te lleva a disfrutar de todo esto. El poder para corregirlo está en su palabra. ¿Qué es su palabra? Su palabra es lumbrera a tus pasos. Su palabra es consuelo en tu dolor. Su palabra es nutrición para tu área débil. Su palabra te protege en contra del enemigo. Su palabra es convicción de que hay un Padre de amor. Su palabra trae corrección a tu vida. Y es así como su palabra te da la sabiduría para dirigirte. Viene a dirigirte. ¿Cómo es de que la palabra pueda saber qué dirección debe tomar? Porque en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Él lo sabe todo. Su palabra es sabiduría para nosotros. ¿Cuál es que todo eso es tan anticuado? Todo eso eso era cosa de mis abuelos. Yo vengo a creer todo esto, vengo a la fuerza, vengo porque, pues bueno, me dijeron que si venía me iban a llevar a comer tacos. Por eso vengo. Sabes, en esta vida te vas a encontrar con todo tipo de cambios. Desde tu adolescencia, juventud, a tu vida adulta, en tu etapa de matrimonio, te vas a encontrar con todo tipo de cambios. Y todo será nuevo para ti. Hay cosas que cambian, hay cosas que mueren, hay cosas que duermen. Pero me encanta lo que decía el profeta Isaías. El profeta Isaías lo relataba y lo ilustraba de esta manera: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero palabra de nuestro Dios, esa permanece para siempre, porque es viva y es poderosa. Su palabra es viva y es poderosa. Y esto es lo que la palabra de Dios puede hacer cuando las personas tienen un encuentro con su palabra. Lo que la palabra viva y poderosa, no la palabra escrita sobre un texto, no la palabra escrita, un texto sobre una hoja, no, cuando tienes un encuentro vivo y poderoso con la palabra de Dios, que es Jesús. La palabra viva y poderosa puede traer esperanza a un joven que tiene pensamientos suicidas. Esta palabra que es viva y poderosa puede traer un ánimo, puede traer aliento a cualquier persona que está enfrentando desánimo, que está a punto de darse por vencido. La palabra viva y poderosa incluso puede traer consuelo a alguien que ha sido víctima de abuso. Quizás piensas que no hay nada que pueda cambiar. Bueno, su consuelo lo puede cambiar todo. Su palabra, que es viva y poderosa, incluso puede reformar o cambiar o transformar a una persona que está en un reclusorio. Su palabra viva y poderosa puede ayudar a que una persona que está enfrentando adicción, que está enfrentando las cadenas de las adicciones y los malos hábitos, pueda encontrar libertad. Esta palabra viva y poderosa puede restaurar matrimonios. Esta palabra viva y poderosa puede hacer que los jóvenes que sienten que no tienen propósito encuentren un sentido de propósito en su vida. Esta palabra viva y poderosa puede hablarte tal en el lugar donde tú te encuentras. Esa es la palabra viva y poderosa. Y eso es lo que yo quiero que tú te encuentres y que tengas un encuentro con esta palabra viva y poderosa. ¿Qué trae la palabra de Dios? Lo único que puede traer luz a tu camino, consuelo a tu dolor, nutrirte en tu debilidad, protegerte contra tu enemigo, traer convicción, corregirte, dirigirte. No es una palabra sobre un texto. Lo único que puede hacer eso es una persona, y es por eso que creemos con todo nuestro corazón
que la palabra es viva y es poderosa. Y Visión, mi deseo es que tú puedas tener este encuentro con esta palabra viva y poderosa, y que de ahí tú puedas salir de este lugar y puedas ayudar a otros a tener este encuentro con esta palabra viva y poderosa. Que eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Y quiero que te enamores de la palabra, porque te garantizo que tu vida nunca más será igual. Cuando escuchas la palabra como esta palabra viva y poderosa, todo es transformado. Veía relato de una pequeñita que experimentó un implante o trasplante de cóclea. La niña había nacido sorda de nacimiento y están haciendo la primer prueba de este procedimiento médico y le encienden el oído, y cuando comienza a escuchar los primeros ruidos, el rostro de la niña comienza a emocionarse. Se emociona por los ruidos que puede escuchar. Y después comienzan a tocar música y comienza a escuchar una canción, y se nota su rostro lleno de alegría, porque nunca antes había escuchado esto. Pero después de eso me conmovió tanto lo que sucedió después. Y no puedo evitar conmoverme de que la niña escucha por primera vez la voz de su padre decirle: te amo. Decirle: te amo. Te amo, bebé, te amo. Y esa expresión, no había nada que pudiera explicar la expresión de esta niña por primera vez escuchando la voz de su padre diciéndole: te amo. Visión, esto rompe mi corazón, porque hay tantas personas en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, que andan por caminos de oscuridad y nunca han escuchado a su Padre Celestial decirles por primera vez: te amo. Pero es lo que la palabra viva y poderosa hace, que cuando tienen este primer encuentro con la palabra viva y poderosa y escuchan que no es un mensaje de condenación, sino que es un mensaje de convicción, que es un mensaje de amor, nuestra ciudad puede ser transformada por completo cuando hay personas que escuchan por primera vez el te amo de su Padre Celestial, de que te amo tal y como tú eres, y que tu familia será transformada, y que serás puesto en libertad de toda adicción, y que no tienes que andar por ese camino de oscuridad, y que hay una esperanza para tu futuro, y que no importa de lo que hayas sido víctima, no hay nada que mi misericordia no pueda hacer nuevo. Visión, rompe mi corazón que hay personas que aún no han tenido este encuentro con la palabra viva y poderosa, que por primera vez puedan escuchar de que su Padre de amor les ama como no tienen idea. Y yo creo que como iglesia es nuestro deber llevar esta palabra viva y poderosa a los lugares de mayor necesidad. Recibir este amor lo cambia todo. Y quizás hay alguien aquí en este lugar que nunca ha escuchado estas noticias, y ha venido la convicción a tu corazón, y ahora sabes y entiendes que has pecado y que tu pecado te ha alejado de Dios. Pero también has venido a entender, creer y reconocer de que Dios, quien también es la palabra viva y poderosa, envió a su Hijo al mundo para morir por ti y extenderte salvación. Y esas son noticias para ti, pero son buenas noticias. Y hoy dices: quiero responder a ese llamado. Quiero responder a la voz de mi Padre Celestial. Quiero recibir ese amor. Hoy es el mejor día para recibir ese amor.
Y lo único que tienes que hacer es responder a esta voz, responder a esta palabra viva y poderosa que lo puede transformar todo. Quizás para ti es reconciliarte con Dios, porque crees que Dios está listo para juzgarte y condenarte. Y hoy te digo, no, Él está listo para amarte y perdonarte. Entonces, ¿qué te parece esta oración? Y respondes a su voz. Te vamos a ayudar a hacerla todos juntos. Y es decir, Padre Celestial, te doy gracias por esa palabra viva y poderosa que ha mostrado mi condición. Hoy reconozco que he pecado y mi pecado me ha alejado de ti, pero creo que tú enviaste a tu Hijo a este mundo a morir por mí y pagar el precio de mi pecado y ofrecerme salvación. Ahora dilo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Padre Celestial, recíbeme como uno de tus hijos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, o quizás por primera vez en mucho tiempo, déjame te digo, hoy es el día de salvación para ti. Y hoy la palabra viva y poderosa ha venido a habitar en ti. Y te celebramos por eso, Visión. Te celebramos por tu valentía. Y yo creo que los mejores días para ti, para tu familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad aún están por venir, porque creo que hay personas que han entendido lo que significa tener este acceso a esta palabra viva y poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos entienden que eso es algo en lo que tenemos que vivir? Ponte de pie, Visión. Quiero que terminemos cantando todos juntos acerca de este buen Dios, este Dios poderoso, este Dios de amor. Les amo, Visión, con todo mi corazón.